Listo. Entonces, ya di inicio a la grabación de la clase. Buenas tardes, los saludo. ¿Cómo han estado? Ya me dijeron que muy bien. Ya tomé lista de los que hasta ahora se han conectado. Entonces, vamos a empezar a dar como un recorderis de lo que vimos la clase pasada. ¿Listo? Entonces, voy a dar... Bueno, chicos, ¿pueden ver la pantalla? ¿Pueden ver las diapositivas? Bueno, listo. Entonces, vamos a recordar primero una pregunta. ¿Han visto el video de YouTube? El tutorial de esta clase de hoy. ¿No lo alcanzaron a ver? Bueno, entonces, pues no sobra decirles que por favor, a partir de la próxima clase sí deben ver los videos tutoriales porque uno de ellos se llama estudio de caso y ese caso es el que vamos a trabajar en clase. Entonces, para que por favor lo revisen antes, ¿listo? Bueno, la clase de hoy es la ISO 9001 del 2015 de la norma de gestión de la calidad. Entonces, recordar que la clase pasada vimos la historia, algunos conceptos generales y sobre todo el más importante que es calidad. ¿Quién recuerda qué es calidad? Ninguno se atreve. Así sean sinónimos, ¿no? Sí, muy bien. Esas características, recuerden que esas características nunca pueden faltar, son inherentes y que los requisitos pueden ser voluntarios o obligatorios. Esas dos preguntas de qué es calidad y la parte de inherentes cae en el parcial para que por favor entonces analicen bien ese concepto. ¿Listo? Bueno, entonces el objetivo de la clase de hoy es sensibilizarnos con la norma ISO 9001, la versión 2015, para familiarizarnos después con la implementación a través del ciclo PHBA. ¿Listo? Recordar entonces que la ISO pues, es la Organización Internacional de Estandarización. Esta es la alta estructura que siempre se va a repetir a lo largo de la asignatura porque es la que me permite articular las tres normas. ¿Listo? Que ahorita pues lo vamos a ver uno a uno. Este es la evolución de la norma, también la vimos la clase pasada. Listo, como pueden ver, no es de la noche a la mañana, ha sido algo muy bien elaborado. Recordar que las normas trabajan a través del enfoque por procesos y siempre pensando en lo que puede llegar a pasar y cuál sería mi plan de emergencia para contrarrestarlo. Las funciones de la ISO 9001 también lo leímos la clase pasada. Generalmente nos da una estructura y unas recomendaciones que nos dice qué se debe hacer y no nos describe el proceso porque eso lo elige la empresa. Es lo más importante de esa estructura. Recordar que los puntos 0 y el punto 0.1 son simplemente generalidades que nos muestra qué es lo que la persona va a encontrar en la descripción de la norma. El punto 2 son los principios de la gestión de la calidad, que un compañero de ustedes nos leyó todos los enfoques. Los procesos que me permiten definir cuál es mi entrada y cuál es mi salida, cómo transformamos esa energía. El ciclo PHBA, aquí tienen entonces algunos verbos para que ustedes se apoyen cuando les toque ya diligenciar cada formato.
los objetivos de la norma. Simplemente es darle a la empresa un nivel más de participación en el mercado y que sean preferidos por el cliente. Prácticamente es lo que nos dice. Bueno, vamos a lo que realmente vamos a enfocarnos en esta clase, que son los 6 puntos a elaborar, que son el contexto de la organización, el liderazgo, la planificación, el soporte, la operación, la evaluación del desempeño y la mejora. Entonces lo vamos a ver de manera desglosada. Entonces, si no tuvieron la oportunidad de ver el video o de visualizar acá las diapositivas por la plataforma, entonces vamos a poner mucho cuidado en cada proceso para que elijan el de ustedes. Recordemos que solamente es uno, ¿vale? Sí les voy a pedir el favor de que esta clase va a ser, como se dice entre comillas, dispendiosa, un poquito tediosa, es mucho texto, pero a partir de acá ya las diapositivas se vuelven más llevaderas porque esta es la raíz. ¿Listo? Entonces, si comprendemos bien los procesos aquí que vamos a socializar, entonces los demás simplemente va a ser nombrarlos. Bueno, resulta que los procesos se dividen en acciones según el ciclo PHBA. Entonces, acá les muestro un mapita, cuál proceso pertenece a cada ciclo. Entonces, al primer ciclo, que es planificar, pertenecen 4 procesos, los cuales son contexto de la organización, liderazgo, planificación y soporte. Al ciclo del hacer pertenece un solo proceso, el de operación. Al ciclo de verificar, un solo proceso, que es el 9, de evaluación del desempeño. Y al ciclo del actuar, solamente uno, que es el 10, de mejora. Eso también les cae en el parcial, chicos. ¿Listo? Hasta aquí sencilla la introducción. ¿Tienen alguna pregunta? La evaluación del desempeño es todos los procesos completos, hasta el 8. Entonces, ahí entra desde operarios hasta jefaturas, dueños de procesos y dirección general. ¿Listo? Bueno. Obviamente, si ustedes escogen este proceso de evaluación del desempeño, en el formato les indica cómo se describe. Recordemos que los puntos del formato son básicos. Ustedes le pueden agregar lo que ustedes consideren. Bueno, dice, contexto de la organización, que es el proceso 4 de la norma. Este proceso tiene 4 subprocesos. Entonces está comprensión de la organización y su contexto, comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, que recordemos que hay factores internos y externos, que son las partes interesadas, y determinación del alcance del sistema de gestión, en este caso el de calidad, y el punto sub 4, que es el sistema de gestión de calidad y sus procesos. Este punto 4 es más que todo descripción, mucha descripción de todo lo que tiene que ver y involucra a la empresa. Entonces recordemos que hay factores externos, que hay factores internos. Entonces los externos es todas las entidades a las cuales las empresas les tienen que responder, entre ellos las entidades públicas, toda la parte política, de requisitos políticos, legales, jurídicos, cambios tecnológicos, si se desean hacer adecuaciones en la maquinaria que tiene la empresa como tal. Bueno, factores internos. Entonces, tenemos todo lo que son la estructura de los procesos que se van a implementar. Y van desde el área de la dirección, la planeación, recursos humanos, recursos económicos, financieros. Si necesito ayuda externa de bancos, también esto entra en mi análisis de estado presupuestal, etcétera. Entonces acá pueden ver ustedes cómo se relacionan los factores externos con los internos. Toda esta parte contextual simplemente es que ustedes conozcan de dónde sale,
pero lo que nos tenemos que enfocar es en la practicidad de los formatos que yo les subí. ¿Listo? Entonces dice, factores financieros, ¿quiénes se ven involucrados? La situación política actual del país, el movimiento económico actual, el presupuesto que tenga la empresa. En los factores tecnológicos, los nuevos desarrollados, que quiero involucrar a la maquinaria o aspectos de software que ya tengo en la empresa. Factores normativos, las nuevas leyes. Si ustedes de pronto han estado familiarizados con algunos procesos administrativos de sus empresas, cada empresa maneja una matriz legal, la cual deben estar actualizando cada 15 o al mes, ¿cierto? Es una fecha que se estipula el proceso como tal. Factores sociales, cómo está el desempleo en el país, cuáles son las rutas para el desplazamiento de mi producto. Factores operativos, todo el personal de la empresa. Ambiental, entonces el entorno en que rodea mi empresa. Factores estratégicos, es toda la parte que lidera el área de planeación. Factores políticos, pues ya aquí se nombraban. Y factores de orden público. Bueno, entonces son cosas que no son ajenas a la rutina diaria de cada uno de sus propios trabajos. Siempre nos vemos afrontados a esos factores tanto externos como internos. ¿Listo? Entonces la parte interna simplemente son toda la estructura que maneje la empresa con nuestros procesos en cada una de nuestras áreas. Conocer el manual interno, los programas, mis actividades, cuáles son mis funciones, a qué reglamentos internos estoy respondiendo, cuál es la normatividad interna de la empresa. Entonces, a esto nos vemos enfrentados todos los días. Comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Entonces, recordemos que hay partes internas y partes externas interesadas que se conocen como los stakeholders. ¿Listo? ¿Cuáles son? Acá anuncian algunas de ellas, pueden haber más, estas son las básicas, entonces la parte interna está en oscuro, que son empleados, alta dirección, propietarios. Y externa, mi comunidad, los clientes, las entidades del Estado, proveedores y competidores. ¿Listo? Generalmente muchos de los externos se ven involucrados en lo que conocemos estudio de mercado. Entonces, cuando escuchemos esa palabra estudio de mercado, pues ya sabemos por qué es tan importante que la empresa conozca. ¿Listo? Determinación del alcance. ¿Hasta dónde voy a llegar con la norma? ¿Listo? Involucran aspectos internos y externos, que ustedes ya los vieron. ¿Cuáles son los factores internos, los factores externos, el cliente interno, el cliente externo? Requisitos, partes interesadas. ¿Qué me exige a mí, los propietarios, los inversionistas, para poder implementar la norma? Si ellos a mí me van a dar un capital, porque eso no se hace de la noche a la mañana y mucho menos con las manos solamente, entonces si la empresa está dispuesta a invertir, ¿yo de qué manera debo responder? Entonces obviamente van a ver las metas, van a estar los productos que se deben entregar, las características en las que se deben entregar los productos y obviamente qué productos y servicios son los que voy a certificar. Todo, como dice acá, información documentada. Bueno, el sistema de gestión de calidad y los procesos que involucra, pues ustedes ya conocen que son primero entradas y salidas. Después de que definamos eso, está la secuencia de interacción entre los procesos. Criterios y métodos para asegurar la operación eficaz y el control. Entonces, después de estipular cuáles son las entradas y salidas, cómo se van a articular con los procesos, cuál es el camino más eficaz y de control que yo estipulé para esos procesos, cuáles son mis recursos, de qué dispongo, qué necesito, qué puede llegar a ocurrir en una emergencia, cómo voy a respaldar y cómo voy a responder a ese riesgo,
Si voy a responder en ese riesgo y encuentro oportunidad de mejora, entonces, ¿cuál sería el proceso de oportunidad de mejora? ¿Cómo voy a evaluar todos los procesos y cómo voy a implementar la mejora? Bueno, ¿qué es un proceso? Lo hacemos todos los días, ¿cierto? El paso a paso de las actividades principales de mi trabajo. Hasta ahí. No vamos como a ahondar mucho en eso. Entonces dice, es necesario responder a las preguntas cuando ustedes vayan a crear o elaborar un proceso, entonces le dan respuesta a estas incógnitas. Son, ¿qué es un sistema de gestión? ¿Cuáles son los objetivos que tengo en este sistema de gestión? ¿Qué se quiere? Son los objetivos. ¿Quién se ocupa? ¿A quién delego esa responsabilidad? ¿Con qué se va a hacer? ¿Qué es lo que la empresa tiene a mi disposición para yo poder alcanzar esos objetivos? ¿Cuáles son los programas que voy a implementar? ¿Qué metodología va a tener cada programa? ¿Y qué es lo que yo espero? Son los resultados. Hasta aquí, ¿cómo se elabora o se piensa para crear un proceso? Bueno, bienvenidos los que alcanzaron a entrar ahorita. Recordemos que el video queda grabado para que posteriormente se desatrasen, ¿vale? Bueno, dice, una empresa gestionada por procesos debe tener documentación detallada. Entonces, todo lo que es levantamiento de procesos y evidencias de los mismos. Recordemos que no todos los procesos se evidencian con fotos, no todos se evidencian con asistencia, ¿listo? Bueno, la finalidad del proceso, funciones que se integran en cada proceso. La idea es que ustedes esto, por favor, lean, si después tienen tiempito, lo lean bien para cada proceso que elijan, ¿vale? Aquí hay un ejemplo de algunas figuras más representativas del flujograma de procesos. Obviamente, si ustedes buscan por internet van a encontrar muchísimos más, pero esos son los básicos. Entonces, cuando vayan a elaborar el proceso y les pida elaborar el flujograma, tener en cuenta estas figuras. ¿Listo? Aquí hay un mapa de procesos, el que explica cómo se articulan entre sí y qué actividades dependen de otras o qué áreas dependen de otras, cómo funcionan, cómo es su nivel de comunicación. Entonces acá hay un ejemplo, esto es un ejemplo, dice que hay 4 niveles, perdón, están los estratégicos, están los misionales, está el nivel de apoyo y está el nivel de evaluación y control. ¿Vamos bien hasta aquí? Chicos, ¿vamos bien hasta aquí? ¿Sí me escuchan? Bueno, entonces dice que el nivel estratégico es simplemente los procesos que salen del área de planeación. ¿Listo? Son los que crea la empresa desde el área que conocemos, planeación o dirección. El nivel misional, ¿qué es? Lo que hacemos. Si producimos, si vendemos, si promocionamos, si creamos. Bueno, el nivel de apoyo se refiere a la parte obrera, a los operarios, jefaturas. El nivel de evaluación y control, este también lo hace el área de planeación porque según lo que él planea, lo que él crea, lo que él elabora, pues lo tiene que medir. Entonces, como pueden ver, todo se articula. Bueno, entonces aquí simplemente diferencia procesos de procedimientos. Recordemos que el proceso es el paso a paso y los procedimientos lo que tiene cada actividad. No me deja actualizar. Ve, me estoy devolviendo. ¿Por qué? Bueno, este es otro ejemplo de un mapa de procesos de un hospital, pero pues ya es algo como más elaborado, donde hay más áreas que se involucran entre sí, para que lo revisen, simplemente un ejemplo. Hasta aquí,
el proceso 4, una explicación general para que ustedes miren si se deciden por este formato. ¿Quién de ustedes ya visualizó los formatos de Word, los que se subieron, el material transversal? Un hito que lo haya revisado. ¿No? Sí. Cada paso o cada actividad. Un ejemplo, en nuestra actividad tenemos hacer llamadas a los clientes. Pero entonces, ¿cómo es el procedimiento para hacer esas llamadas? Tener la base de eso. Eso, eso es muy bien. Bueno, entonces, por favor, van a mirar solamente los ejemplos. No tienen que ser tan elaborados cuando ustedes pasen a los formatos. Y va de acuerdo a la empresa y al producto que ustedes hayan escogido. Listo. No se vayan a complicar a hacer algo muy largo tampoco. Bueno, sigue el contenido del proceso número 5, que es el liderazgo. Este solo tiene 3 subprocesos. Dice 5.1, liderazgo y compromiso. 5.2, política de la calidad. 5.3, roles, autoridad y responsabilidad en la organización. Cuando ustedes lean el formato número 5, ahorita vamos a hacer un ejemplo con uno de los procesos. Dentro del formato yo les hago sugerencias. ¿Qué hacen en cada punto o a qué parte de la norma se van o qué van a investigar en internet? En este caso ustedes se van a encontrar que en el proceso número 5 yo les voy a sugerir que investiguen cómo se elabora una política y les coloco un ejemplo de qué debe tener la política. ¿Listo? Generalmente es en qué requisitos de calidad se compromete la empresa, que es una política que va a ser socializada a todos los niveles de la empresa, publicada y actualizada cada 6 meses o cada año, según lo considere la dirección, o cuando sale una norma nueva. Entonces, esto está bien explicadito en el formato para que si lo escogen, lo revisen también. Recuerden que también deben dirigirse a la norma original y buscar ahí este proceso y leerse el contenido de cada subproceso. Entonces acá, el liderazgo y compromiso. Entonces recordemos, ¿quién es el único responsable de que funcione todo el proceso de la norma? La alta dirección. Independientemente que el obrero, el operario, el jefe de área cometa el error, siempre el responsable es el director. Ve qué pena. Entonces, acá podemos ver que el primer paso siempre será la política y los objetivos de calidad y que sean socializados a todos los niveles de la empresa. Asegurar los recursos para el cumplimiento de la norma. ¿Listo? Informar a los empleados por qué es importante implementar esa norma, por qué se van a implementar cambios en los procesos, por qué se va a hacer adquisición de nueva maquinaria, por qué se va a hacer reinducción, reentrenamiento, etc. Después dice, se determina, comprende y se cumple regularmente los requisitos del cliente. Entonces, aquí se sienta el director general con los directores de los sistemas integrados o el área de planeación y determinan cuáles son los requisitos legales que debe cumplir la empresa y cuáles de ahí o de todo el listado que tiene la parte legal la empresa debe cumplir, ¿cierto? Hasta dónde puede llegar. No todos son para todas las empresas. Por eso se crea la matriz legal y cuáles internamente voy a crear
se van a implementar o cuáles se deben reemplazar o cuáles se deben quitar, etc. Se determinan y se consideran los riesgos y oportunidades que puede afectar. Entonces aquí se aplica lo que conocemos para la satisfacción del cliente, el mapa de oportunidades, amenazas. ¿Lo han hecho? La matriz DOFA. Listo, entonces en los que vayan a aplicar al proceso de liderazgo, la matriz DOFA la pueden aplicar en este proceso. Se mantiene el enfoque en el aumento de la satisfacción del cliente. Entonces hacen el DOFA direccionado al cliente. Bueno, acá hay un ejemplo de por qué es importante que todos los niveles de la empresa conozcan todos los procesos de la norma. ¿Listo? Entonces, ¿cómo el cliente lo explicó? Como el líder del proyecto lo entendió. Como el analista de diseño lo comprendió. Como lo hizo el programador. Y cómo el vendedor lo describió. Esto es un ejemplo chiquitico, que así el área de ventas casi no se socialice con el área de producción o el área de diseño. Entonces, es importante implementar una estrategia de comunicación con esas áreas. ¿Qué es la política? Entonces, simplemente son aquellas acciones que la empresa desea llevar a toda la organización y que lo expresa de una manera formal a través de estos conceptos. Entonces, primero, la política no se toma de internet y entonces me sirve para la empresa textil y resulta que la tomé de una empresa que elabora juguetes a base de madera. Entonces esa política me va a servir para mi empresa. No, bueno, es una referencia, pero entonces la adecuo a las características, al tamaño y a la misión de mi empresa. ¿Listo? Debe incluir en la política los reglamentos que se debe cumplir, citarlos dentro de la política. Debe decir cada cuánto se va a revisar, si cada 6 meses, cada año y cada que sea necesario. Bueno, debe incluir cómo va a mejorar los resultados hallados, que debe ser socializada y comunicada a todos los niveles de la empresa. Eso está en el formato para que ustedes lo revisen. Se debe establecer la política, se deben dar directrices. La política va a incluir metas organizacionales, cómo se va a mantener. ¿Listo? Bueno, entonces como ustedes de pronto familiarizan en sus empresas, algunas o todas lo publican en las carteleras de información, lo envían a los correos, algunas empresas lo informan en la inducción, en el reentrenamiento cuando quieren volver a hacer recordatorio, repaso de la misma, envían videos tutoriales, comunicación escrita. Bueno, tenemos todo lo que tiene que ver con qué voy a asignarle a los obreros y pues para eso yo necesito definir los perfiles, ¿cierto? No todos los funcionarios se adecúan fácilmente para liderar los procesos. Entonces es algo muy extenuante, de mucho compromiso que la empresa debe hacer para que la norma se cumpla a cabalidad. Entonces dice, roles, responsabilidades y autoridades. Asignar y comunicar responsabilidades y autoridades a roles pertinentes, conforme a los requisitos de la norma. Los procesos generan y proporcionan las salidas previstas, lo que vimos entonces de entradas y salidas. Cómo informar a todos los funcionarios sobre el desempeño de cómo va la norma. Promover que siempre todo lo que hagamos va enfocado al cliente.
y cómo se articula el ciclo PHBA. Obviamente, para iniciar el desarrollo de la norma en una empresa, como ustedes pueden ver, no se inicia de la noche a la mañana. Primero, todo lo que tiene que hacer la empresa es informar los procesos y evaluar que los funcionarios hayan comprendido cada proceso. Por acá hay una pregunta. Dice Juan Felipe, profe, el audio no me sirve, quería preguntarle los 10 formatos que usted subió de contexto, liderazgo, planeación, apoyo, operación, evaluación y mejora. Sí, esos son los formatos. Implementar el producto. No, acá estamos viendo la norma ISO 9001. Estos formatos son transversales a las 3 normas, la calidad ambiental y de seguridad y salud en el trabajo. Ustedes van a escoger un solo proceso, uno solo, y van a hacer un solo formato, ¿cierto? Por cada norma, o sea que al final ustedes me van a entregar 3 procesos. Esos 3 procesos pueden ser el mismo, pero con el enfoque que le da cada norma, o pueden ir escogiendo un proceso diferente por norma. Eso ya lo decide la pareja o el grupo que van a implementar. Bueno, hasta aquí el proceso 5. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es demasiado contexto, pero en la norma está súper bien explicado, de manera que ustedes no tengan ni que se enreden con todo lo que tenga la norma, no enfóquense solamente en un proceso, aquí los vamos a ver todos de manera resumida. Ya para el formato, ustedes van a tener hasta el 6 de junio, o sea que si ustedes empiezan desde ya a ir desarrollando el formato, me lo pueden ir enviando al correo y yo les hago las correcciones o las sugerencias. Bueno, proceso número 6, planificación. Entonces, como su nombre lo dice, la elaboración de los procesos, procedimientos, dice, acciones para abordar los riesgos y las oportunidades, objetivos de la calidad y planificación para lograrlos, y planificación de los cambios. Entonces, vamos a ver los 3 subprocesos. Dice, ¿cuáles son las acciones para abordar riesgos y oportunidades? Cuando deseamos aumentar la satisfacción del cliente para prevenir o reducir los defectos no deseados y lograr la mejora. Entonces, aquí es donde conocemos cuando nombran productos no conformes, el formato de acción del cambio o el cambio para la mejora continua. Esos son conceptos que se utilizan para abordar riesgos y oportunidades. Y ese formato de relación de las no conformidades está dentro del formato de mejora para que también los de mejora vayan mirando qué es lo que deben hacer ahí. Dice, metodología para la identificación de los riesgos y oportunidades. Entonces, primero, comunicación y consulta. ¿Quiénes son? Una pregunta, chicos, para todos. ¿Quiénes son los que más conocen los procesos y que pueden comunicar qué es lo que está pasando, qué está saliendo con defecto, por qué sale con defecto? ¿Quién puede comunicar eso con mayor exactitud dentro de una empresa? ¿Quién más? Por ahí va, por ahí va. ¿Quién? Los operarios. Muy bien, sí. Los que realmente conocen la situación de sus propios procesos, de por qué salen las cosas defectuosas, por qué existen no conformidades, son los propios operarios. ¿Listo, chicos? Entonces, por eso es importante que el líder delegue a la jefatura la responsabilidad total, pues las jefaturas de áreas, de estar muy pendientes, inspeccionando los procesos de los operarios. Entonces dice, la comunicación y la consulta va de manera ascendente, descendente en todas las direcciones. Siempre dice monitoreo y revisión, es decir, la inspección. ¿Por qué existen los riesgos y las oportunidades? Los riesgos para evitar emergencias, evitar desperdicios
de material, de presupuesto, pero nos permite asumir nuevas prácticas, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos clientes, asociaciones y nuevas tecnologías. Entonces, este cuadrito les va a servir mucho para cuando tengan que elaborar la matriz DOFA o para cuando escojan el formato 9 de mejora continua, el formato que tienen que hacer de reporte de no conformidades y mejora continua. Bueno, los objetivos. Los objetivos de la calidad para las funciones y niveles pertinentes y los procesos necesarios para el sistema de gestión de calidad. En el formato de este punto número 6 también explico cómo se elaboran los objetivos para que cuando lo lean, por favor, revisen bien la norma y de acuerdo al área, la empresa, el producto o el servicio que ustedes hayan escogido. Entonces, los objetivos deben ser coherentes a la política, considerar los requisitos aplicables, cuáles son los que son obligatorios y cuáles son los que son voluntarios que implementa la empresa, que sean pertinentes para la conformidad de productos y servicios y aumenten la satisfacción del cliente, que sean medibles, que tengan seguimiento. Hay una clase que se denomina, una tutoría que se va a denominar estructura de los indicadores de gestión, que ahí vamos a conocer cómo se hace seguimiento a los indicadores. Y comunicar y actualizar según corresponda. Entonces, por eso es que las jefaturas tienen reuniones bimestrales, trimestrales, con las direcciones y la planeación, el área de planeación, para verificar qué porcentaje ha cumplido del 100% anual. Bueno, ¿cómo se construyen los objetivos? Entonces, estos objetivos tienen tiempo, deben ser retadores, alcanzables, medibles, pero fáciles de comprender. Aquí hay más ejemplos de cómo elaborar entonces los objetivos. No nos vamos a quedar aquí mucho. Bueno, esto es una diapositiva que se adelanta a los indicadores de gestión. Entonces, como pueden ver acá, los objetivos están planificados según las metas y las metas tienen unos indicadores acordes a las metas. Esto lo vamos a ver más amplio en la tutoría que corresponda. ¿Listo? Planificación de los cambios. Estos cambios van de acuerdo a qué es lo que se necesita cambiar que se haya en la empresa para poder aplicar la norma de calidad o implementar la norma de calidad. Entonces llega el director del área de planeación, le dicen, por favor, páseme lo que usted necesite para implementar la norma. Entonces hace el análisis DOFA de qué situación o en qué estado está la empresa y qué es lo que necesito. Propósito de los cambios y consecuencias potenciales. Entonces, ¿qué involucra a la empresa tener que hacer una mayor inversión o una compra nueva? O si a un operario le hacen la adecuación o cambio de una maquinaria, ¿cómo lo voy a inducir en el manejo de la misma? ¿De qué manera le va a beneficiar en el proceso de producción que la hayan comprado, etcétera? ¿Cómo se integra el sistema de gestión de la calidad? Eso lo vamos a ver en una tutoría que define implementación de los 3 sistemas, cómo se articulan, disponibilidad de recursos, asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Bueno, entonces, en este punto 6 que toca la política y los objetivos, esto va de acuerdo también a cuáles han sido las quejas, cuáles han sido los reclamos, cuáles han sido las sugerencias, qué porcentaje o qué análisis estadístico se ha realizado en cuanto al desempeño y cuáles son los procesos, cuáles son los rechazos a esos procesos. Listo. La política y los objetivos se elaboran pensando en mejorar todos estos tipos de reclamos de los clientes. Hasta aquí el punto número 6. Vamos al último punto del ciclo del hacer. El apoyo.
Entonces, en el apoyo, ustedes definen cuáles son los perfiles que realmente van a liderar los procesos de la norma y cuáles o de qué manera se va a informar a los operarios el desarrollo de las mismas. Entonces está el 7.1 recursos, 7.2 competencia, que es lo que se refiere a la aptitud o formación que deben tener los líderes, la concienciación o lo que conocemos como concientización, que es dar a comprender a los operarios la importancia de la norma. Tenemos el 7.4 comunicación. Bueno, comunicación. Y el 7.5 información documentada. Bueno, este formato es uno de los más dinámicos. ¿Por qué? Porque si ustedes pueden ver, cada subproceso es diferente al otro. Se articulan, sí, pero es muy dinámico. Entonces yo sé que a muchos de ustedes este proceso les va a llamar la atención. Vamos a mirar. Entonces, apoyo, 7.1 recursos. Okay, entonces aquí hay como una introducción de que se debe tener en cuenta la capacidad y limitaciones que se necesita de los proveedores, con qué cuento en la parte interna, con qué puedo contar en la parte externa. Entonces acá hay un ejemplo de lo que puede llegar a necesitar una empresa. Entonces, recursos humanos, una formación profesional dependiendo de lo que yo vaya a involucrar en la norma de calidad, una infraestructura, un hardware y software según mis necesidades de documentación, de bases de datos, de programas, y esto de acuerdo a todos los procesos que yo tenga involucrados en la empresa. El personal operario, definir el perfil de ese personal operario. ¿Qué dice acá? Hola, profe y compañeros. Ah, no, bienvenido, Michael. Bienvenido. Y recuerda que el video queda grabado, ¿listo? Para que después lo mires en YouTube. Luego dice, dependo para la distribución en plaza de qué tipo de transporte y qué tipo de tecnología y comunicación voy a requerir. Entonces, obviamente, hay mucho más en cuanto a tipos de recursos, pero esto simplemente es como algo de ejemplo, algo básico para que ustedes se orienten en cuanto a sus empresas que van a necesitar. ¿Qué tipo de formación, de perfil, de competencia va a necesitar cada nivel de operario o jefe de área que vaya a necesitar? Entonces aquí hay que tener en cuenta. Por eso en las empresas, algunas o muchas ya tienen el manual de funciones o el formato de perfil de cargo. Entonces ese formato de perfil de cargo tiene estos conceptos a consideración: el nivel educativo, la formación, la experiencia, las habilidades y obviamente certificado. ¿Cómo demuestra ese operario que realmente esos certificados sí son válidos? Entonces por eso relacionan el nombre del colegio o el nombre de la universidad, el año en que se graduó, y pues recursos humanos tiene la tarea de informarse y de comprobar que sí es cierta la formación que tiene el personal. Obviamente en los formatos de perfiles según el cargo también tiene la descripción de qué funciones son los que va a desarrollar. Entonces, de acuerdo a las funciones que va a desarrollar, pues es más fácil hacer la convocatoria, el reclutamiento y la selección de las hojas de vida. Toma de conciencia. Entonces, ¿qué actividades yo voy a relacionar en la empresa para poderle informar a todo mundo que se va a implementar una norma, que va a cambiar este proceso, que se van a articular de esta manera? Ah, no, entonces que voy a hacer un reentrenamiento para todos o un reentrenamiento por áreas, o que solamente voy a hacer una reunión con los jefes de área y que ellos posteriormente tengan su reunión con sus colaboradores.
voy a publicar la noticia en la cartelera de información o voy a distribuir en físico manuales de información. Entonces, simplemente son ideas para que ustedes lo consideren o quieran investigar qué más se puede hacer para cuando implementen este formato. Entonces dice, la comunicación debe ser tanto interna como externa. ¿Qué comunico? ¿A quién comunico? ¿Cuándo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Quién va a comunicar? Entonces, son dos tipos de comunicación. Por eso existen también los procesos de comunicación. Entonces, ustedes ya, cuando les toque este proceso, definen el manual o el proceso de comunicación, tanto interno como externo. Recordemos que, un ejemplo, si llega a pasar un incidente, que es una acción que pudo haber sido accidente, por eso se denomina incidente, y se queda adentro en la empresa. Los clientes y los proveedores no se enteran. ¿Por qué? Porque no es conveniente en la empresa, ¿cierto? Entonces hay que definir muy bien qué se comunica y qué no se comunica, qué sale de la empresa, qué no sale de la empresa. Bueno, la información documentada. Aquí ustedes tienen que determinar cómo o qué proceso van a evaluar en cuanto a evidencia. Entonces, bueno, en este proceso solamente necesitamos fotos. ¿Por qué? Porque la evaluación va a ser así de esta manera y solo necesita la foto. No, es que la evaluación mide nivel de participación. Y una foto no me va a servir. ¿Me va a servir qué? La asistencia. Si quiero reforzar esa evidencia con una foto, pues lo puedo hacer. Pero ¿qué más válido que la firma del operario en la participación de una charla? ¿Cierto? Entonces, es mirar qué tipo de evidencias necesito para ese proceso, teniendo en cuenta la posible evaluación. Un video, la asistencia, la fotografía, el registro de una huella si cuento con tecnología de software. Bueno, hasta ahí el proceso 7. Entonces, como pueden ver, este proceso gusta mucho si lo desean implementar. Hasta aquí comprendidos los procesos. ¿Qué vamos? Hasta el 7. Bueno, eso es un poquito maluquito y tedioso, pero ya las otras diapositivas de las otras normas simplemente los voy a nombrar, no más. ¿Listo? Proceso número 8, operación. 8.1. Este es el más larguito, pero también lo han escogido mucho. También varía mucho. Entonces dice planificación y control operacional, como su nombre lo dice. Entonces, ¿cuáles son los paso a paso? Requisitos para los productos y servicios. Pues obviamente si escogen un producto, le quitan la palabra servicios. Como les dije, ustedes adecúan su formato. 8.3. Diseño y desarrollo de los productos y servicios. 8.4. Control de los procesos, productos y servicios suministrados externamente. 8.5. Producción y prestación del servicio. 8.6. Liberación de los productos y servicios. Y 8.7. Control de las salidas no conformes. Vamos a mirar. Planificación y control operacional. Entonces, es el paso a paso de la elaboración del producto o el paso a paso de la elaboración del diseño o el paso a paso para la venta del producto. No lo tienen que coger desde el área de diseño hasta la venta. No, escojan un área, ¿listo? Para que no se alargue tanto el formato. Y planifican cómo voy a hacer el diseño, qué voy a tener en cuenta en el diseño. Algunos compañeros no los dejan entrar al link. Muestre. Espere, yo respondo, chicos, aquí. Edison Ortiz. Edison, ¿me escucha? Edison, ¿me escuchas?
¿Quién hace falta que no ha podido entrar? Díganles que me manden ya el link. Yo estoy aquí atenta a qué es lo que está pasando acá. Entonces, bueno, no sale. Ay, chicos, nosotros a qué horas es que tenemos el descanso a las 2, ¿cierto? Ah, bueno. Entonces, esperemos que ingresen los compañeros. Nada, no les deja. ¿Será que están entrando desde el celular y están tomando desde la letra que yo les digo link? Ay, por favor. Bueno, hagamos. mm, Tan raro. Pero entonces será el internet de cada uno, ¿cierto? Bueno, entonces hagamos algo, chicos. Más bien tómense ustedes la pausa activa. Tomemos entonces unos 15 minutos bien nutridos y volvemos entonces a las 2:15. ¿Listo? Volvemos a las 2:15 y volvemos a ensayar la conexión, ¿vale? Bueno, pues.